subidos a la plataforma los PowerPoints que ustedes le habían pedido al doctor Miguel. Hay 3 PowerPoints que están subidos a la plataforma. Sobre persona humana, persona jurídica, obligaciones, contratos. Así que ya los tienen a disposición. Con respecto al tema de obligaciones, ustedes saben que las obligaciones no solamente nacen de una disposición jurídica en el sentido de algún tipo de prestación instituida en un documento firmado entre las partes, o la obligación que puede surgir mediante un documento particular, un pagaré o un cheque, sino que las obligaciones también pueden surgir de algunos actos, como por ejemplo un accidente de tránsito. En el caso de un accidente de tránsito, en el que un conductor atropella a un peatón, ese hecho ilícito, que no es un delito, hace nacer una obligación de reparar los daños y perjuicios causados por el conductor al peatón. Entonces, dada esa situación, tenemos los elementos obligacionales presentes en toda obligación que habíamos visto. Tenemos el sujeto activo o acreedor, que es la persona que ha sido atropellada por el auto. También tenemos el sujeto pasivo o deudor, que es quien manejaba el automotor, como así también el dueño del automotor, que muchas veces no coincide la persona del dueño con quien manejaba el auto al momento del siniestro. Y tenemos el objeto, la prestación que debe cumplir el deudor a favor del acreedor, que es el indemnizarlo por los daños y perjuicios que le pueda haber producido a través del siniestro, a través de ese accidente. Allí, en ese caso, también nace una obligación. Y como las obligaciones nacen, también se extinguen. Hay distintos modos de extinción de las obligaciones. El modo de extinción de las obligaciones por antonomasia, el más común, el normal y habitual, ¿cuál es? ¿Cuál es el modo de extinción de las obligaciones normal y habitual? ¿Quién sabe? El cumplimiento. ¿Y cómo sería ese cumplimiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese cumplimiento de las obligaciones o modo de extinción al que estamos más acostumbrados a ver? ¿Cuál es el modo normal de extinción de las obligaciones? El pago, perfecto. Es el pago, perfecto. En el caso que usted mencionaba, sería responsabilidad civil, ¿no? Sí. Sí. El pago. Bueno, el pago es el modo, digamos, habitual y anormal por el cual se extingue una obligación. Ahora bien, puede ser que el pago que se realice no sea suficiente para cancelar la totalidad de la obligación. Cuando el pago es insuficiente y no alcanza para pagar la totalidad de la obligación, se imputa primero intereses y luego capital. Ahora bien, este pago tiene que responder o tiene que cumplir con ciertos principios. Para que el pago sea válido y como tal extinga las obligaciones, tiene que cumplir ciertos principios. Uno de los principios que tiene que cumplir el pago para que este sea válido es el principio de localización. El principio de localización lo que significa es que este pago tiene que ser realizado en el lugar correspondiente, en el lugar convenido. Si en la obligación se consignó
el pago debía realizarse en determinado domicilio, ese pago será válido y extintivo de la obligación si se realiza en ese domicilio previamente determinado. Ese es el principio de localización. Hay otros principios que también debe cumplir el pago, como es el principio de identidad. Se debe pagar aquello a lo cual el deudor se comprometió. Si tiene que cumplirse la obligación entregando un determinado elemento, una determinada especie, se tiene por extinguida la obligación si se entregó ese elemento de esa misma especie. Tengo que cumplir la obligación entregando $1000, cumpliré la obligación entregando $1000. Si cumplo la obligación entregando 5 vaquillonas de 400 kilos, cumpliré la obligación entregando 5 vaquillonas de 400 kilos. O si me obligué a entregar un automotor marca Citroën C4 modelo 2016, XY, bueno, se cumple la obligación si se entrega ese automotor que yo les acabo de describir, no de otra forma. O entregando un automotor distinto, por ese principio de identidad al que yo les hacía referencia anteriormente. También el pago debe realizarse en el momento indicado. Si la obligación se extinguía pagando el día 9 de septiembre de 2021 a las 17 horas, no podrá darse por extinguida la obligación si ese pago se pretende realizar 10 días después, sino que tiene que ser realizado en el tiempo indicado. Y también este pago se reputará extintivo de la obligación si a través de él se entregan las cantidades convenidas. Si tengo que entregar 5 toneladas de lo que a ustedes se les ocurra, cumpliré entregando las 5 toneladas, si no 3 toneladas, 4 toneladas o la cantidad que a ustedes se les ocurra. Por otro lado, hay un instituto que se llama el pago en consignación. Puede suceder que sea el acreedor el que no quiera recibir el pago. Entonces, ¿qué puede hacer el deudor para demostrar que a él ha querido pagar o él ha pagado? Bueno, inicia un procedimiento que se llama pago por consignación, que es un procedimiento judicial a través del cual el deudor manifiesta que el acreedor no ha querido recibirle el pago. Entonces lo que hace el deudor es depositar la suma deudada o la cosa que tiene que entregar a la orden de un juzgado e iniciar una demanda indicando las circunstancias a partir de las cuales nació esa obligación y relatando el hecho de que el acreedor no ha querido recibirle el pago. Eso se llama pago por consignación. Otro caso, ahora lo tenemos en el supuesto en que haya que haya un deudor que tenga, por ejemplo, 3 deudas por un mismo acreedor. Para hacer el ejemplo bien fácil, cada deuda A, B y C de 10 pesos cada una. Entonces el deudor extinguiría la obligación pagando las deudas A, B y C por un total de 30 pesos. ¿Qué pasa si ese deudor tiene 15 pesos en lugar de 30 y pretende pagar 15 pesos? Lo que va a tener que hacer es imputar el pago. Es decir, yo no tengo 30, pero tengo 15. ¿A qué deuda se imputa? Bueno, las formas de imputación en principio pueden estar a cargo del acreedor o del deudor, o en caso de que el acreedor y o deudor no se pongan de acuerdo, será el juez el que determine
a la cancelación de qué deuda se imputa ese pago. Del ejemplo, en 15 pesos. Puede ser 10 pesos a la deuda A y 5 pesos a la deuda B y 0 pesos a la deuda C. De ese modo, el deudor quedará debiendo la mitad de la deuda B y la totalidad de la deuda C. O puede ser que esos 15 pesos se imputen 5 pesos a la deuda A, 5 a la B y 5 a la C. Eso se llama imputación del pago. Ahora bien, en los casos en los cuales el deudor no cumpla la prestación, objeto de la obligación, en tiempo y forma, se generará lo que se llama un cumplimiento por parte del deudor. Ahora, cualquier incumplimiento, si el que estamos desarrollando, no. Es aquel que lo llamamos mora, que se denomina mora. El Instituto de la Mora refiere al incumplimiento del deudor jurídicamente relevante. Es decir, cualquier incumplimiento es mora o constituye mora al deudor, no, sino aquel incumplimiento que sea jurídicamente relevante. Esa es la mora. Esto con respecto al pago. Luego tenemos otros modos de extinción de las obligaciones, como por ejemplo la transacción. Seguramente ustedes han oído mencionar el término transar o transacción, que es algo que se hace muchas veces en los procesos judiciales. La transacción es un modo de extinción de las obligaciones a través del cual las partes, acreedor y deudor, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Entonces, fíjense que en primer término hablamos de un modo de extinción de las obligaciones. Vemos que tanto acreedor como deudor se hacen concesiones entre sí, concesiones recíprocas. ¿Para qué? Para extinguirlas, estas obligaciones, pero cualquier obligación no, sino obligaciones que sean litigiosas o dudosas. Son las litigiosas aquellas que están sometidas a un proceso judicial para determinar vencedores y vencidos, y son las dudosas aquellas sobre las cuales no existe la certeza de su existencia. Esas son las dudosas. Entonces, las transacciones, otra transacción es un modo de extinción de las obligaciones a través, o sea, mediante el cual acreedor y deudor se realizan concesiones recíprocas con el fin de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. Y les dije que en el ámbito de los procesos judiciales es común observar que se realizan transacciones, y en el ejemplo que les había mencionado anteriormente, de esa obligación de reparar que nacían de un accidente de tránsito, ¿cómo operaría la transacción? El sujeto activo o acreedor, que fue la persona que atropelló al conductor, reclama 100 pesos. Entonces, pretende cobrar 100 pesos del deudor o sujeto pasivo. Este sujeto pasivo, el conductor del vehículo, pretende no pagar nada. Entonces, hay uno con una aspiración a cobrar 100 pesos y otro que aspira a no pagar nada. ¿Cómo se configura la transacción? Las concesiones recíprocas estarían dadas porque el deudor o sujeto pasivo admita el pago de cierta suma y el acreedor, a su vez, reduzca su pretensión de modo tal de cobrar una suma determinada que esté por debajo de sus 100 que en principio pretendía. Se puede llegar a una transacción, en el caso del ejemplo, en los 50 pesos, en donde el acreedor o sujeto activo resignó su pretensión de cobrar 100 pesos y se da por satisfecho cobrando 50, y el sujeto pasivo deudor, conductor del vehículo que siniestró o atropelló al peatón, resigna esa aspiración de salir indemne o de que
este proceso le salga gratis y pague al menos 50 pesos. Y de ese modo están extinguiendo una obligación, en el caso del ejemplo, litigiosa, porque están en el medio de un juicio por accidente de tránsito y reclamo de daños y perjuicios. Otro modo de extinción de las obligaciones es la novación. La novación se da cuando se cambia una obligación por otra. Puede ser que haya una obligación de dar sumas de dinero y que se cambie por una obligación de dar cosas ciertas. En cambio de darle un determinado monto de dinero, le entrego, como siendo yo sujeto pasivo o deudor, un automotor, por ejemplo. La renuncia se da cuando renuncia, que es otro modo de extinción de las obligaciones, se da cuando el acreedor o sujeto activo, como su nombre lo indica, renuncia o desiste del cobro de la obligación con respecto al deudor. Entonces manifiesta que nada le adeuda al deudor, renunciando de esa forma a su derecho a percibir que nacía de una obligación. La remisión se da, remisión como otro modo de extinción de las obligaciones, se da en el caso en el cual el sujeto activo o acreedor que detenta un instrumento en el cual consta una obligación, lo entrega directamente al deudor. Entonces, lo entrega y de esa forma el acreedor ya no tiene forma de hacer valer su derecho a que el deudor cumpla con la prestación. Puede ser que yo sea sujeto activo de una obligación que esté plasmada en un pagaré o en un cheque, cómo se configura la remisión como extinción de las obligaciones cuando le entrego al deudor este instrumento. Entonces, se configuró la extinción de la obligación a través de la remisión. Otro modo de extinción de las obligaciones es la compensación. Ustedes habrán oído hablar de este término, compensación, pero técnicamente ¿de qué se trata? Es el caso en el cual acreedor y deudor resultan acreedores y deudores en forma recíproca. Entonces lo que hacen es compensar la obligación hasta donde alcance la menor. Si el señor A y el señor B resultan acreedores y deudores en forma recíproca y, por ejemplo, A le debe a B 10 pesos, entonces A es sujeto pasivo deudor de B por 10 pesos, pero a su vez B, sujeto activo o acreedor de A por 5 pesos, lo que hacen es compensar las deudas hasta donde alcance la menor. De esa forma quedará la deuda en 5 pesos. Otro modo de extinción de las obligaciones es la confusión. La confusión se da como modo de extinción de las obligaciones cuando recaen sobre una misma persona las calidades de acreedor y deudor. O sea, una misma persona es acreedor y deudor. Ustedes dirán, ¿cómo podrá ser que recaigan en una misma persona la calidad de acreedor y deudor? Bueno, esto se da, por ejemplo, en el caso de una sucesión universal. Supónganse que yo soy acreedor de una persona por una determinada suma de dinero, y luego esa persona fallece y yo soy su sucesor. Es decir, si soy su sucesor, voy a haber recibido, en virtud del fallecimiento, los créditos y las deudas de esa persona, con lo cual recibiré también el propio crédito que yo tenía contra ese sucesor. O sea, en ese caso se verifica la confusión. Ahora bien, hay otro modo de extinción de las obligaciones que se llama la prescripción. Prescripción. ¿Qué es la prescripción?
La prescripción es un modo de extinción de las obligaciones que se da por el transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la obligación. Estos son dos requisitos necesarios, pero no suficientes en la medida que no se verifiquen ambos al mismo tiempo. Es decir, la prescripción es el modo de extinción de las obligaciones que se da por el transcurso del tiempo y la inactividad del titular. Tienen que configurarse esas dos circunstancias. El transcurso del tiempo, a ver, en el mismo ejemplo que habíamos comentado del accidente de tránsito, el sujeto activo o el peatón que fue atropellado y puede demandar al conductor por daños y perjuicios, tiene un plazo de 3 años desde el momento del accidente para iniciar un proceso judicial. Si pasan esos 3 años y el peatón no inició el proceso judicial, esa obligación prescribió. La acción está prescrita. ¿Por qué? Porque se dio el transcurso del tiempo, los 3 años, con más la inactividad del peatón, la inactividad reflejada en el no inicio de esa acción por daños y perjuicios. Entonces tienen que configurarse estos dos elementos. Y dentro del derecho, los plazos de prescripción son variadísimos. Hay casos, digamos, plazos de prescripciones generales de 5 años, pero después cada acción tiene su término de prescripción en particular. Accidentes de tránsito, 3 años, antes eran 2 años, reclamos derivados de la relación de contrato de trabajo 2 años. Hay muchísimos casos, alimentos, 5 años. Cada acción tiene su término de prescripción particular. A mí no me interesa que sepan los términos de prescripción de cada acción, sino que conozcan de qué se trata el instituto de la prescripción como modo de extinción de las obligaciones. ¿Hay preguntas hasta el momento? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta sobre la remisión. No entendí del todo de qué se trata. Yo soy su acreedor, porque tengo un cheque que usted libró y que yo lo tengo para cobrar. Entonces, le hago entrega de ese cheque que usted libró, se lo entrego a usted y se produjo la remisión de la deuda. Usted ya no tiene cómo reclamarme la deuda porque usted la podía reclamar con el cheque. Yo yo soy acreedor suyo. Yo tengo un cheque. Y en lugar de ir y depositarlo en mi cuenta para cobrarlo, se lo entrego a usted, que es deudor. Entonces, cuando se lo entrego ya no tengo forma de hacerme de esa suma de dinero consignada en el cheque. Entonces lo que se configuró fue la extinción de la obligación por remisión. O si yo soy su acreedor y le hago firmar un pagaré, tengo un pagaré, en lugar de exigirle el pago o iniciar una acción de cobro ejecutivo en la justicia, se lo entrego a usted. Entonces ya no tengo un elemento para tratar de hacerme de ese crédito. Se produce la remisión. Muchas gracias. Es muy sencillo, muy sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, habían empezado con contratos con el doctor Miguel. Recuerden que es el contrato, que es un acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, para regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Recuerden que es un acto jurídico y como tal es voluntario. Cuando digo que un acto es voluntario, ¿qué requiero? Requiero discernimiento, intención y libertad de las partes. Además, esa voluntad se tiene que manifestar por un hecho exterior. Como acto bilateral requiere el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades de las partes. Cuando se da este acuerdo de voluntades, a partir de la unión entre la oferta y la aceptación. Recuerden que como todo acto jurídico, los presupuestos de validez del contrato, ¿cuáles son? La capacidad de las partes, la licitud,
la posibilidad, la determinación del objeto, que tenga una causa lícita, que tenga, a ver, por ejemplo, yo puedo firmar un contrato con una persona para matar a otra, no, porque el objeto no es lícito. Entonces, digamos, ese contrato no sería válido. Yo puedo firmar un contrato con una persona obligándolo a tocar el cielo con las manos, no, porque es de cumplimiento imposible. Bueno, entonces por eso los elementos tienen que estar presentes. Si los contratos los pueden firmar los incapaces, no. Ambos contratantes tienen que ser personas capaces. El principio, les había dicho, de los contratos y de los actos jurídicos es el de la libertad de formas, salvo para aquellos en los cuales la ley específicamente prescribe formas determinadas. Por ejemplo, la donación, que tiene que estar perfeccionada o realizada a través de escritura pública. De otra forma, no es válida. Y en cuanto a los contenidos del contrato, también el principio general es el de libertad para fijar cuál es el contenido. A ver, esta libertad, como toda libertad, como todo ejercicio de derecho, si bien es amplio, reconoce sus límites en algunas normas imperativas. No tienen que estar en contra de la ley, no tienen que afectar el orden público, la buena fe, la moral, las buenas costumbres. Bien. Los contratos en general se rigen por el principio de justicia conmutativa, es decir, el principio de igualdad. ¿Cómo se concreta el principio de igualdad? Cuando las prestaciones sean equivalentes, es decir, las prestaciones a cargo de ambos contratantes sean equivalentes. En todo caso contrario, tenemos los institutos de la lesión, la imprevisión. Recuerden el instituto de lesión que yo les había comentado cuando estábamos viendo en clases anteriores esa explotación de la ligereza, inexperiencia o necesidad de la otra parte para obtener una ventaja evidentemente desproporcionada e injustificada. Y el ejemplo de extremo, pero para que se entienda el instituto, de esa persona que tiene que vender su propiedad a un precio vil para pagar un tratamiento, comprar un medicamento para salvar la vida de su hijo. La imprevisión es un instituto que se utilizó hace muchos años, que lo que tenía en miras era la alteración de las circunstancias de hecho con respecto al momento en que se celebró el contrato, comparándolas con el momento en los cuales se tiene que cumplir lo prescrito en el contrato. Entonces, eso daba lugar a que se plantee lo que se denominó la teoría de la imprevisión. Por ejemplo, si una persona en su momento como deudor se obligó a pagar una suma en dólares, con el dólar a 10 pesos y después el dólar estuvo a 150 pesos. Entonces el deudor plantea la teoría de la imprevisión. Es decir, cuando yo firmé el contrato el dólar estaba a 10 y ahora a 150. Un ejemplo de lo que puede ser la teoría de la imprevisión. Por eso, de un tiempo a esta parte, cuando se firman contratos en dólares, se consigna en los contratos que el deudor tiene en su poder la suma de dólares que tiene que abonar al acreedor al momento de la firma del contrato. Si bien es algo que no es cierto, siempre se coloca en este tipo de contrataciones como una forma de aventar cualquier posibilidad de plantear la teoría de la imprevisión. O si el deudor tiene que, por ejemplo, pagar una deuda en dólares y resulta que luego de la firma del contrato salen normas que impiden la compra de dólares. Entonces, ese deudor no tiene forma de hacerse de esos dólares para pagar o cumplir con esa prestación objeto de la obligación, y lo que hace es plantear la teoría de la imprevisión.
A lo largo de la historia argentina, estos planteos han tenido acogida favorable según el tiempo. La última vez que se lo quiso plantear en modo masivo fue luego de la salida de la convertibilidad, y ustedes recordarán que durante la convertibilidad el peso y el dólar valían lo mismo. Con un peso se compraba un dólar. Entonces, cuando se rompió la convertibilidad, los deudores en dólares planteaban la teoría de la imprevisión. Pero los tribunales no hicieron lugar a ese planteo en esas circunstancias. Se llegó a fórmulas que trataban de hacer que ni el acreedor ni el deudor salieran perjudicados de esta circunstancia, pero lo cierto es que cuando se producen estas debacles siempre hay quien gana y quien pierde, y quien gana mucho y quien pierde poco. En el caso que yo les había comentado, se intentaron muchísimas fórmulas, por ejemplo la de esfuerzo compartido. Si el dólar estaba a $1 y después cuando tenían que cumplir con la obligación estaba a 3, se aplicaba lo que se llamaba la teoría del esfuerzo compartido. Entonces se fijaba el precio del dólar en la mitad, digamos, en $1.50, ni en 1 ni en 3, para darles un ejemplo. Luego se aplicaron fórmulas que tenían que ver con coeficientes que iban de la mano, de remuneraciones, índice de precios, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que siempre sale gente favorecida y gente perjudicada cuando cíclicamente se producen estos ciclos económicos o hecatombes económicas que estamos acostumbrados los argentinos a padecer más o menos cada 10 años. La ley con respecto a los contratos contiene pautas como para, yo les comentaba, mantener la equivalencia de las prestaciones, y que como en toda contratación siempre hay una parte fuerte y una parte débil. Lo que trata de hacer la ley es proteger a quien se puede considerar la parte débil del contrato. Ustedes verán que esto se configura a través de prescripciones que tratan de proteger a la parte débil, por ejemplo, de las cláusulas abusivas o las cláusulas también predispuestas en las contrataciones. Hay contratos en los cuales donde manifiestamente hay una parte fuerte y una parte débil, en la cual la parte débil no puede discutir los términos de la contratación. Entonces lo único que le queda es contratar de esa forma, con las pautas ya dadas por la parte fuerte de esta relación, o no contratar. Entonces, cuando el juzgador verifica que hay una cláusula que puede haber sido abusiva, sale enseguida del sistema a proteger a la parte más débil. Lo mismo en los contratos de adhesión. Por ejemplo, si ustedes van a contratar con un banco, adquirir un paquete de cuenta corriente, caja de ahorro, tarjeta de crédito, lo que sea, no tienen posibilidad de discutir. Lo toman o lo dejan como se lo ofrecen. El servicio de telefonía celular, lo mismo. Servicio de medicina prepaga, lo mismo. Contratación de seguros, lo mismo. Ustedes lo único que pueden hacer es contratar o no contratar. Pero las cláusulas no están en condiciones de discutirlas y menos aún negociarlas. Esto se da mucho en las partes de los contratos de adhesión y los contratos de consumo. Y en estas circunstancias, cuando hay alguna cláusula que no sea muy clara, en caso de duda, el juez entenderá que jugará en contra de aquel que predispuso o que ofreció esa cláusula, también para proteger a la parte más débil. La buena fe es otro principio que tiene que estar presente siempre en la contratación, desde el momento previo a que se firme el contrato, desde las tratativas preliminares y hasta posteriormente, durante su ejecución,
y cumplimiento. Esta observación del principio de buena fe lo que hace es generar deberes de conducta para las partes, cuya violación puede dar objeto al nacimiento de responsabilidades a favor de unos y otros. El contrato va a obligar a las partes como la misma ley. Los efectos de los contratos obligan a las partes del mismo modo que la ley. Se llama eso la fuerza vinculante de los contratos. Entonces, si hay una parte que incumple en un contrato, la parte cumplidora podrá demandar judicialmente su cumplimiento. Ese deudor que no cumplió en forma voluntaria la parte del contrato que estaba a su cargo, podrá ser demandado por el acreedor en el ámbito judicial. ¿Entre quiénes se producen los efectos de las partes? Los efectos del contrato se producen entre las partes. En principio solamente entre ellos, y no benefician ni perjudican a terceros. Aunque los contratos pueden perjudicar o beneficiar en algunos casos a terceros. Y recuerden también que las obligaciones generan efectos entre acreedor y deudor y aquellos a quienes se transmiten. Entonces los contratos también. Bien. Entonces, ustedes vean que en algunas relaciones contractuales, el hecho de que uno sea acreedor y deudor a veces se confunde porque hay una parte que resulta acreedor de algo, deudor de otro, y la otra parte también resulta acreedor y deudor de distintas cosas. Por ejemplo, en un típico contrato de compra-venta, por ejemplo, de un inmueble, el comprador es acreedor, le tienen que entregar el inmueble, pero a su vez es deudor porque tiene que pagar el precio. El vendedor, ¿qué tiene que hacer? Entregar el inmueble, pero a su vez es acreedor de recibir el precio. Estos son típicos contratos bilaterales, bilaterales onerosos. Hay, y con respecto a los contratos, dos institutos que se denominan la evicción y los vicios redivitorios. Siendo el caso que les acabo de comentar de compraventa de un inmueble, el vendedor responderá por evicción si una vez realizada la operación de compraventa de un bien inmueble, cómo opera la evicción. Si el comprador adquiere la propiedad, pero luego se presenta un tercero alegando un mejor derecho sobre la propiedad, el vendedor tiene que responder por evicción, es decir, por ese mejor derecho que puede alegar un tercero y que va a perturbar el derecho de ese comprador adquirente del bien inmueble. ¿Cómo va a responder? Restituyendo el precio de compra con más daños y perjuicios, entregando, en el caso de que sea un contrato de compraventa, otras cosas, algo similar o algo idéntico. Y eso es la evicción. Los vicios redivitorios, en el mismo ejemplo del contrato de compraventa inmobiliaria, puede ser que compro un inmueble y luego, una vez que tengo la posesión, que tomo la posesión del inmueble, verifico que es un inmueble que no sé, tenía algún vicio constructivo que hace que no sea apto para que lo habite. Esos son los vicios redivitorios y por los cuales también tendrá que responder el comprador. Son vicios tales que de haber sido conocidos por el comprador con anterioridad, o bien no hubiera realizado la operación de compra, o si la hubiese hecho, sería por un precio sustancialmente menor. Eso hace operar de verificarse los vicios redivitorios. Perdón. Bien.
¿Hasta aquí se entendió? ¿Hay preguntas? Sí, sí, se entendió. Sí, entendido, profe. Bueno, bien. Quiero a ver que ustedes me digan quién me va a hablar 2 minutos sobre un artículo del fin de semana. ¿Quién me quiere hablar? ¿No quiere hablar nadie? Bueno. Bueno, si nadie habla, puedo poner el mío y para más o menos saber si lo hice bien o si entendí bien la consigna. Es solamente como una forma de ir mejorando nuestras habilidades de expresión oral, así que está muy bien que así sea. Ah, ok, bueno. ¿Tu nombre? Entonces, mi nombre, Patricia. Patricia. Sí. Sí, Patricia Sosa. Bien. Disculpe que no tenga la cámara, pero justo me tocó conectarme hoy con la compu de escritorio. Sí. Bueno, yo tomé un artículo del diario de Página 12 y tenía el título como con el objetivo de vender servicios a China. Y más que nada me interesó el artículo porque se hacía mención a una feria comercial en China y nombra a muchas empresas, tanto públicas, estatales y privadas, y a los organismos del Estado, el Ministerio Público de la Nación, tanto argentino como al gobierno chino. Y lo que pensé, básicamente para relacionarlo con los temas provistos en esta materia, es con las personas jurídicas públicas y privadas, porque tenemos por parte de las personas jurídicas públicas al gobierno argentino y también porque se hace mención a los ministerios y a Cancillería, y también por el otro lado, por parte de China, al Ministerio de Comercio chino. Y también tenemos a las personas jurídicas privadas porque todas las empresas que se nombran en este artículo, por lo general, en su gran mayoría, son sociedades. Entonces, por lo que dijo usted en clase y también el otro profesor, nosotros tenemos una diferencia con persona humana, es que es un sujeto de derecho de existencia ideal, el de personas jurídicas, y es un sujeto carente de existencia física, pero la igualdad que encontramos con las personas humanas es que es un sujeto de derecho dotado de los atributos propios de la personalidad y por ende con capacidad para celebrar actos jurídicos, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. No sé si ya pasé los 2 minutos, pero básicamente... Bueno, usted habló 1 minuto 48 segundos. Ahora, para la próxima, bueno, sería bueno que haya alguna camarita y después que haya mayor desarrollo del artículo, más allá de vincularlo, que haya un mayor desarrollo del artículo. Pero le agradezco y le reconozco su iniciativa. ¿Alguien más? Muchas gracias. No, por favor, ¿alguien más que quiera hablar? ¿No? Bueno, la próxima clase vamos a hablar de empresa y bueno, y a partir de ahora seremos nosotros los que digamos quiénes son los que van a hablar. Así que buenas tardes y nos vemos en la clase próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.